Gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio y saludamos, permitimos que salude al público don Melanio Paredes. Bienvenido, patrón. Gracias, Ángel, por esta oportunidad en este proyecto. Saludar a los dominicanos y dominicanas. Estamos prácticamente comenzando el año laboral después del largo asueto de Navidad y naturalmente aquí a tus órdenes para intercambiar impresiones sobre el quehacer nacional. Desde la visión política del Partido de la Liberación Dominicana, ¿cómo se percibe este inicio de año? Ustedes que tienen el expertise de situaciones engorrosas, delicadas, en la que se inicia un periodo este año en el escenario mundial, no pinta nada halagüeño. Luce un año económicamente mediocre. Y sobre todo complicado, porque va a coincidir un año que está antecedido por el peor año económico en la gestión de Luis Abinader y de los últimos 30 años en República Dominicana. Recuerdo que en mi último programa el año pasado, el 20 de diciembre, yo decía que calificaba el 2023 como un año económicamente malo, socialmente calamitoso y políticamente de improvisaciones. Y naturalmente la antesala de un año electoral. Como sabrán nuestros amigos de la teleaudiencia, el ciclo electoral comienza apenas dentro de 35 días, 5 semanas. Y lo que ha antecedido a este año preelectoral no es nada halagüeño para la sociedad dominicana. Sobre todo partiendo de que diciembre es un año que se le imputa a los gobiernos. Los gobiernos tienen la posibilidad en diciembre, aparte del doble sueldo que lo entregan a principios de diciembre, se pasan todo el mes dando ayuda, acudiendo, porque el dominicano y dominicana espera siempre diciembre para algún tipo de celebración, hacer su Nochebuena, su cena de Nochebuena, y los gobiernos son quienes más posibilidades tienen de acudir, sobre todo en auxilio de los más vulnerables. No fue así. Este gobierno, como siempre en su pomposa actitud de transparencia, habló de que era vergonzoso entregar cajas, como lo hacían gobiernos anteriores, y se decidieron por un famoso bono navideño que nadie sabe a dónde llegó. Lo que yo vi en las redes sociales fue mucha denuncia de ver a popis en los supermercados con gran cantidad de bonos, verdad, haciendo compras para sus propias familias. Yo fui testigo. Entonces, la queja en los barrios era ostensible. En San Francisco de Macorís una junta de vecinos que devolvió formalmente 50 bonos a la gobernación porque esperaban los bonos que gobiernos anteriores le entregaban a esa junta de vecinos para asistir a las familias más vulnerables. No pasó así y lo que hemos visto en gobierno con una ofensiva que habla de lo nerviosos que están en materia de cooptación, en materia de vender lo que no pueden vender y sobre todo anunciando unas candidaturas que se esperaba se produjeran antes del 20 de noviembre y es cuando ellos están anunciándolo. A la sazón todavía no se sabe quién será el candidato a senador del PRM en Santiago, una plaza tan importante como la segunda de electores del país. Entonces ese es el panorama que nosotros podemos advertir. Ayer justamente el gobierno acaba de retirar la ley de tasa cero. Una locura. Una locura. Desde el principio se lo advertimos, tenían que esperar que muchos productores nacionales fracasaran, colapsaran, que los habichueleros de San Juan están con el grito al cielo para retirar una iniciativa que a todas luces era tentatoria contra la producción y el interés nacional. Lo peor de ese proyecto, Melanio, profesor, es que tenemos una experiencia reciente que quebró al sector productivo formal e informal del país, que todavía hay almacenes llenos, repletos de mercancías que se trajo con una ley provisional de tasa cero para finales del año 2022 y se pasaron el 23 y todavía hay productos en almacenes. Entonces, ¿cómo improvisar este tipo de situación?
Este gobierno le fue muy bien con la pandemia, porque la situación de pandemia que tomaron el gobierno le permitió servirse con la cuchara en emergencia ancha. permanentemente. Entonces, en un año normal, en un año en que ellos debían hacer el mejor gobierno, porque era el año preelectoral, ha sido la debacle, porque continuaron con la misma política poco transparente de favorecer a sectores importadores, contrario al interés nacional. Se dice, por ejemplo, que el Banco Agrícola ha quebrado a una serie de asociaciones de agricultores, a productores que se apoyaron bastante en esa institución a propósito de la visita sorpresa, que fue una iniciativa importante de auspicio al campo, a la producción del campo de los gobiernos de Danilo Medina, y que lejos del Banco Agrícola acudir en auxilio de esos agricultores, como los productores de San José de Ocoa, que la última tormenta le inundó más de 1.000 invernaderos, con producción importante para el mercado nacional, pero también para la exportación. Bueno, el Banco Agrícola lo que está es supliendo, lo que está financiando a los importadores, a los intermediarios, lejos de su función fundamental, que es poder apoyar la producción agropecuaria nacional. Melanio, pero sin embargo, yo siento la oposición tímida. En este caso de la ley de tasa cero, prácticamente la oposición no se hizo sentir. En el caso del aeropuerto y su arrendamiento, no fue la oposición lo beligerante que debió ser. Aquí hay un tema de reciente factura al cierre, a la víspera de la Navidad, que el gobierno le da un cantinazo a la oposición. El presidente llama una tregua por la mañana y 2 o 3 horas después el ministro administrativo de la presidencia le da un cantinazo a la oposición con una acusación que al día de hoy yo no he visto una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando, patrón? Como tú, yo tuve mis aprensiones cuando oí que la oposición de alguna manera se acogía en el llamado a tregua, porque mientras la oposición a partir del 19, 20 de diciembre prácticamente sus voceros dejaron de ir a los medios de comunicación. Recuerdo que yo fui el último que asistí a un programa matutino muy conocido. El Senado de la República, el Congreso Nacional, se mantenía de manera impertérrita aprobando préstamos, aprobando bonos soberanos, aprobando el contrato de Aerodón y naturalmente los planes sociales del gobierno, como el que dirige don Tony Peñaguaba, sirviéndose a sus anchas, haciéndose acompañar con candidatos como Dios Astacio, que precisamente en el día de ayer la oposición, felizmente, nuestro partido, acudió a la Junta Central Electoral con una denuncia muy concreta sobre el uso de los recursos del Estado. Yo entiendo que efectivamente el gobierno le corrió por la tercera a la oposición en el mes de diciembre, y espero que, como ya está aconteciendo, sobre todo la Alianza Rescate 24 retome la ofensiva, como lo haremos a partir de este fin de semana. Estaremos marchando en Santiago con nuestro candidato presidencial Abel Martínez y los candidatos a alcalde y senador de esa provincia de Santiago. Y entiendo también que el próximo lunes habrán importantes anuncios que hará la Alianza Rescate 24 para consolidar y convertir en verdaderas alianzas lo que es el pacto que llevó a tres de las principales fuerzas opositoras del país a pactar para salir del gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Tú te corriste un riesgo, Melanio, usted se corrió un riesgo cuando fue de los principales y de los pioneros auspiciadores a lo interno del PLD de la necesidad de tener una aproximación de los sectores opositores y esencialmente con quienes eran conmilitones, ¿verdad? La fuerza del pueblo. Y hubo ataque fuerte porque tú, junto a otros miembros del comité político del PLD, se atrevieron a hacer pública esa afirmación. Sin embargo, hoy, aunque hemos visto a Danilo hacer manifestaciones de apoyo irrestricto a la Alianza Rescate RD, Leonel acaba de decir que me sorprendió también que sus heridas
generadas por la división y el enfrentamiento con Danilo se han estado curando, pero hace falta que en el escenario se vean Danilo y Leonel. Y yo esperaba que el lanzamiento de la candidatura municipal, de la campaña municipal, iba a estar coronada por ese ejercicio. Vamos avanzando y te adelanto que a partir del próximo lunes se conocerán comisiones de la alianza integrada por representantes de todas las fuerzas que participan, no solamente del Partido Revolucionario Moderno, la Fuerza del Pueblo y el PLD, sino también de otras fuerzas que se han sumado, como es Opción Democrática, que preside Minú Tavares, en Mirabal, el BIS, PDI, el bloque institucional socialdemócrata que preside José Francisco Peñaguaba, el Partido Demócrata Institucional que preside Ismael Reyes y otras fuerzas políticas que están armando una verdadera estructura que será invencible. Primero, tendremos un papel airoso, esperamos, en la mayoría de los municipios y distritos municipales en las elecciones que serán dentro de 5 semanas, y esto va a reposicionar a la oposición política frente a un gobierno que luce desarticulado, que no hay posibilidad de un relanzamiento este año. Y recuérdate, Ángel, que vos decías que cuando la economía va mal, a la política le va peor. Y lo cierto es que un gobierno que termina con un crecimiento económico rondando el 2% del Producto Interno Bruto, lo que implica que va a incrementar el pago del servicio de la deuda. Claro, porque en la medida en que baja el producto y como la deuda como proporción del producto va a aumentar, que hemos visto peligrosamente rondar la tasa cambiaria casi al 60-1, y eso nos recuerda épocas pasadas. Pero un gobierno que en el presupuesto del 23 hablaba de un 2% de inversión en capital, de inversión pública, no llegó al 2% y es improbable que pueda llegar a una proporción similar en este 2024. Sí, Melanio, pero con la indiferencia de la oposición y prácticamente de brazos cruzados, pasó el proyecto de recontratación del aeropuerto internacional más 5 adyacente, y resulta que el gobierno ya tiene en los bolsillos 375 millones de dólares. Yo te digo, porque fue una decisión de la Comisión de Estrategia del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana enfrentar ese contrato. Y continuaremos con ello, porque la empresa contratada o recontratada es una empresa pública que cotiza en bolsa. Ya incluso, aun cuando tú lo dijiste, nosotros hicimos oposición militante en el Congreso y una comisión encargada por nuestro secretario de Relaciones Internacionales, Jaime David Fernández Mirabal, visitó la Embajada de Francia. Y esas escaramuzas van a continuar este año porque ese contrato no debe pasar, independientemente de que haya sido sancionado ya por el Congreso Nacional. Yo entiendo que es un contrato lesivo, que es una estafa al país, porque el gobierno ya cobró adelante y es parte de los desafueros que ha estado cometiendo un gobierno que está hipotecando el presupuesto y las posibilidades de crecimiento del país a beneficios coyunturales como el cobrar impuestos por adelantado. Ese es un tema que puede crearle problemas en un nuevo gobierno a las actuales autoridades. Ellos persisten en ello, no han tenido de otra, porque el déficit presupuestario para este año, Ángel, y queridos amigos y amigas que nos ven y nos escuchan, será de 240,000 millones de pesos. No hay manera de cubrir un presupuesto si no es con estas trapisondas y estas operaciones fuera de la Constitución y las leyes que está ejecutando el gobierno de Luis Abinader. En el caso de la campaña presidencial, estamos claros que estamos inmersos en una campaña municipal y que todos los tiros van a la cabeza, ¿verdad? Y tú acabas de decir, ya en off, que estarás dedicándole tiempo a partir de la próxima semana a 2 demarcaciones continuas a la capital para apoyarlo, porque tu tarea es en el escenario internacional como enlace y coordinador de la campaña en el exterior. Sin embargo, en el escenario presidencial, ¿cuáles son las expectativas del Partido de la Liberación Dominicana? Este tipo de ley de lemas, no es que sea una ley de lemas, sino este tipo o modelo
que se ha querido similar asumir en República Dominicana como ley de lema para las elecciones presidenciales, donde los tres partidos van por su cuenta para apostar a una segunda vuelta. ¿Qué datos tienen ustedes que la población no conoce? Porque el gobierno ha sustentado con crece y procura toda una campaña de que hay una solución en primera vuelta, mientras la oposición apuesta a una solución en segunda vuelta. Claro, en las encuestas que paga el gobierno, y algunas con algún nivel de credibilidad, pero que representan retrato del momento, se ha querido vender la percepción de que Luis se va en primera vuelta. Lo último que conocemos el año pasado es un estudio de The Economist, una revista de prestigio internacional que descarta la posibilidad de una salida de primera vuelta, y justamente a eso apoya la oposición. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, hemos diseñado una estrategia que de ninguna manera lesiona las excelentes relaciones que se están construyendo alrededor de la alianza opositora. Nosotros hemos dicho, vamos a trabajar y estamos trabajando para votar en nuestra casilla morada por todas las candidaturas de Alianza Rescate 24. En Santo Domingo Norte, el trabajo es repetir a Carlos Guzmán. Todo nuestro esfuerzo está en votar por esa candidatura en nuestra casilla del voto 2 morado. En la capital, donde somos beneficiarios de un trabajo que está haciendo la Fuerza del Pueblo y el PRD con sus candidaturas de Domingo a la alcaldía y Yanet Camilo a la vicealcaldía o vicealcaldesa, pues ahí estamos recibiendo el beneficio de un trabajo en el que nosotros como partido cobramos primero, pero al mismo tiempo estamos volcando todo nuestro apoyo a la candidatura a la senaduría de Omar Fernández. Y nosotros esperamos que la próxima semana todavía hay posibilidad de algunos anuncios, de manera que pueda compactarse esa misma situación en Santo Domingo Este, que es uno de los municipios más poblados del país, y en Santiago, y que lo mismo pueda ocurrir, por ejemplo, en Barahona. De manera que los candidatos que todavía persisten de alguna de las fuerzas y que no tengan posibilidades reales, porque las encuestas hablan, puedan retirarse y que entonces pasemos a apoyar al candidato con mejores posibilidades para derrotar a los candidatos oficialistas. Yo entiendo que esa estrategia va a dar muy buenos resultados. E insisto, a partir de la próxima semana veremos anuncios importantes y tendremos comisiones compactadas trabajando en todo el país. En el caso del Partido de Liberación Dominicana, ¿qué es lo que hemos dicho? Hay un propósito, fortalecer nuestra marca, el voto morado, pero hay 32 estrategias, una para cada provincia, porque donde no tenemos nosotros candidatura, hay que hacer un trabajo para que la estructura partidaria se vuelque a votar por los votos de la alianza. Y allí donde tenemos el ya asegurado la candidatura o encabezamos la boleta, entonces hacer el trabajo que genere confianza, que genere compactación, porque las otras fuerzas van a recoger ese beneficio a través de la candidatura a senaduría y naturalmente en la competencia por la candidatura presidencial. Yo estoy muy optimista. En definitiva, el que tenga más saliva al final tragará más hojaldres. Hay quienes hablan de la posibilidad de definir un acuerdo de primera vuelta. Yo tengo mis aprehensiones. Tú eres un hombre inteligente y sabes que en una polarización el gobierno lleva la de ganar. Claro. Entonces, es preferible que cada fuerza política, haciendo un trabajo a fondo, un trabajo focalizado, pueda reunir sus fuerzas, porque siempre hay diferencias que se manifiestan cuando hay una alianza total. Pero cuando vamos por vías, por vías propias, tú puedes acumular toda la fuerza posible y reservarla entonces para una vuelta o segunda vuelta Ustedes final. montaron una campaña en el año 2020 donde definían que febrero decidía a mayo y resultó que le jugaron por tercera, a ustedes le dieron un golpe de Estado. Ustedes no se han enterado todavía en el PLD que le dieron un golpe de Estado. Sí, yo estoy consciente de que fue así. Pero no se han dado cuenta todavía, no se han enterado. ¿Y qué peso podría tener en esta circunstancia las elecciones municipales de frente a mayo? Con todo lo que ha implicado un gobierno gastando más de 8.000 millones de pesos en publicidad, vendiendo una percepción
con una campaña apabullante de encuestadoras, queriendo vender la percepción de que Luis Abinader se va en primera vuelta. Innegablemente que mayo es una parada obligada, febrero es una parada obligada antes de mayo del 24 para cambiar esa percepción. Y la oposición política está centrada en eso. Yo te garantizo a ti que la oposición política va a salir con más votos en términos individuales en esa contienda y con las principales alcaldías del país bajo nuestra alforja. Y es muy probable también que cambie la correlación de fuerza de un gobierno que se ha ocupado justamente para vender una percepción de que ganaba de calle esas elecciones, cooptando alcaldes y directores de todas las fuerzas políticas opositoras que han sido iniciativas que ahora se les revierten. Porque está demostrado que el que traicionó a su partido y se fue al oficialismo ni tiene el favor que le garantizó esas plazas cuando estaban en su partido, ni tienen tampoco la confianza de los seguidores del partido a que acuden. Y muchos de ellos incluso se vio claro que en las primarias internas perdieron esas plazas. Aquí hay casos muy notorios en el Gran Santo Domingo. Lo mismo va a ocurrir, o como pasó, por ejemplo, en el municipio de Cabrera, en el que un alcalde nuestro pensaba que tenía toda la de ganar. Pues ni es alcalde del PLD ni va a ser alcalde del partido a que se fue. De manera que aquí habrán muchas sorpresas y yo estoy seguro que esas sorpresas serán en beneficio del sentimiento nacional que se cansó de un gobierno que lo prometió todo y ha cumplido muy poco de lo prometido. Melanio, no podemos dejar este espacio sin hablar de educación. Naturalmente, que pensé que íbamos a comenzar por ahí. Pero es tan apasionante tener una figura como tú cerca, que eres un estratega político, un animal político que conoce nuestras intríngulas y teníamos que aprovechar este escenario. Me llamó la atención que este gobierno quiere sacar provecho de todo. Tú viste cómo hace unos días con el tema de salud sacaron un programa que lo habían sacado de circulación para montarlo como propio ahora. Y con el tema de las pruebas PISA, he visto que ha acontecido lo propio. Pero sin embargo ustedes no reaccionan, no ponen las cosas en su justo lugar. ¿Qué es lo que está pasando, patrón? Los méritos pocos que se valoran en la prueba PISA, ¿son de este gobierno o de la administración? De ninguna manera. Y yo jugué mi papel. No todo el mundo está dispuesto a venir a los medios de comunicación a exponer con claridad sus puntos de vista. Yo lo hice. Yo hice varios programas desmontando aquella celebración fútil que se hizo en Palacio Nacional, porque justamente en mayo del año 23, el ministro Ángel Hernández con su gabinete educativo había celebrado una rueda de prensa diciendo que el 2017, al momento que él tomó el cargo, sustituyendo a un compañero de su partido, la educación dominicana había retrocedido. Porque las pruebas diagnósticas de tercero y sexto grado, que son para mí las que tienen la mejor representatividad en términos de qué está pasando en la educación dominicana, arrojaban que los niños y niñas dominicanas todavía tenían serias dificultades en la comprensión lectora. Entonces, no puede ser... ¿Y en matemática peor? Peor. No puede ser que en mayo estos señores difundieran con el propósito de echar abajo a un compañero de su partido los resultados, porque los últimos 2 años eran de su gobierno, y que entonces, 5 meses después, se abre un escenario en el Palacio Nacional para poner de ridículo al presidente Abinader. No. Si hubo alguna mejoría en la prueba PISA, imperceptible, pero mejoría, se debe a que prueba PISA no evalúa grados, no evalúa niveles, evalúa el desempeño de jóvenes de 15 años, adolescentes, a lo largo de su escolaridad. O sea, de los cuales la mayor parte fue... A lo largo de su escolaridad y de su vida en familia. Resulta que los alumnos evaluados en el 2022 ingresaron en primer grado en el 2013, durante el segundo año del gobierno de Danilo Medina, cuando se comenzó a aplicar el 4%. Entonces, lo que recogen esos años, ese recorrido, ese resultado de, digamos, del 2013 al 2020, esos años
de la gestión de Danilo Medina y los 2 años de Fulcar. Entonces no es posible que hubiera una mejoría atribuible a la gestión de 4 años. Más con el agravante de la administración de Fulcar, que vino en medio de la pandemia, donde hubo que regalarle 1 año a los muchachos que no tuvieron clase. Y que no se evaluó. Que la pandemia dañó. No se evaluó. Fueron 2 años mal logrados. Lo cierto es que estos 4 años la gestión de Luis Abinader, y lo digo con pesar, en educación porque es un retroceso. ha sido un fracaso. Ha sido un total fracaso. No hay una sola iniciativa, ni siquiera de construcción de escuelas. Vi ahora al presidente inaugurando un liceo en Baní, parece para hacerle un honor al padre de Pablo Macchini. La primera escuela que en 4 años inaugura el presidente. Tenemos pendiente, Melanio, en materia de educación, ver varios aspectos. Por ejemplo, ¿cómo ustedes dejaron firmar un pacto sobre otro pacto sobre otro pacto? No se cumple el pacto por la educación, firman un pacto. Yo he reivindicado que el pacto vigente, porque una derivación de la Estrategia Nacional de Desarrollo, es que se firmó, incluso con el presidente Abinader siendo superviviente. El último. 2014 a 2030, todavía vigente. Y participamos de esa plenaria. Yo soy miembro de ese pacto como el ministro. Participamos y ahí discutimos y le he exigido a la autoridad educativa el respeto a ese pacto. Si quieren redireccionarlo, si quieren relanzarlo, que lo hagan. Pero ese pacto es de toda la sociedad dominicana que ellos tienen que respetar. Gracias, Melanio. Ese es un ustedes. tema pendiente que tenemos que completarlo, patrón. Porque la verdad es que la sociedad ha sido indiferente ante esa realidad que tú estás describiendo. Gracias, hermano. Le he tropeado el viernes, pero gracias. Tenía una deuda contigo. Así y he es. cumplido. Gracias. Señores, gracias a ustedes también. Vamos a la pausa y venimos de inmediato.